Les habla Carlos Aliaga para el show de radio online Lejos de la Multitud. Y en esta ocasión estoy junto a dos personas que de maneras distintas han jugado un rol muy importante en el desarrollo de la contracultura chilena y la música en nuestro país. Me refiero al doctor Marcos Vergara y su sobrino Miguel Conejeros. Miguel es conocido por haber sido parte de bandas como Pinochet Boys, Parkinson y por su proyecto solista Fiat 600, que este año reeditó un disco que grabó junto a Jorge González el 2018 llamado Epistolar. Espero no haberme equivocado con nada de esa información. No, no, La influencia del perfecto. doctor Vergara es un poco más sutil, pero igual de importante, a través de su participación entre 1976 y 1980 en en el show Nueva Dimensión de la radio de la Universidad de Concepción. Ahí ayudó a dar a conocer los sonidos de las bandas punk, post-punk y new wave que hasta ese momento no habían ingresado al país por el aislamiento cultural y el desfase que se vivía durante la dictadura de Pinochet. Ya en la década de 1980, el doctor Vergara se radicó en Santiago, donde formó parte del círculo cercano de la banda Los Prisioneros, llegando a aparecer en el videoclip de Maldito Sudaca en 1988, si no me equivoco. Claudio Narea lo describió como un gran amigo e influencia musical para la banda, y lo cito: lo conocimos en 1983, justo cuando nos cambiamos de nombre de los Vinchucas a los Prisioneros. Comenzamos a ir a su casa a escuchar música y conocimos muchísimos discos en esas tertulias musicales: Gang of Four, Dead Kennedys, Buzzcocks, The Cure y muchos más. Un libro que permitirá arrojar luz sobre la historia de este cirujano y difusor contracultural es New Wave, Vueltas de la Vida en 45 revoluciones por minuto, publicado este año por Máquina de Comunicar Ediciones, que ofrece un repaso a a los discos que cambiaron su vida, junto con anécdotas que vivió con bandas como Pinochet Boys, Los Prisioneros, Electrodomésticos y otras agrupaciones. Doctor Vergara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quería partir con esta pregunta. Usted me describió que este libro es más un relato que unas memorias, así que me gustaría comenzar preguntándole qué es lo que los lectores van a encontrar en sus páginas. Bueno, la verdad es que es un relato que está instalado sobre hechos hipotéticamente reales, si acaso la realidad tiene sustento, ¿no? Son verdades, pero en tanto verdades son mentiras a la vez, ¿ah? Pero poca ficción. Yo creo que tiene algunos elementos de ficción como al cierre, pero lo que se hace a lo largo del libro es un relato que va desde los años en que se da inicio del interés por la música en una perspectiva más bien traumática, ¿no? Y de ahí en adelante el seguimiento incansable o sea, el estar poniéndole oreja, digamos, a todos los aconteceres musicales que se habían ido desarrollando. Así que yo diría que es básicamente un relato. Oye, se llama, a todo esto, se llama Economías de Guerra, la editorial. ¿Ah? Perfecto. Economías de Guerra. Muchas gracias. Sí, Sí, sí. No me gusta sí. Sí. difundir noticias falsas. Sí. Y cualquier error que detecten en algún nombre o en alguna fecha, por favor, porque andan dando vueltas muchos mitos. Sí. La posverdad. La La voz es verdad. posverdad, claro. Sí. Ah. Y como se dice, por lo que yo entiendo, son anécdotas, historias de los discos que le cambiaron la vida. O sea, no es para describir todos esos, pero tomando en cuenta el enfoque contracultural que tiene esta plataforma, ¿hay algunos discos que usted diría, estos serían los que me llevaría a una isla? Chuta. Oye, esa es una pregunta muy complicada, porque hay tantos libros que me llevaría a una isla, pero lo primero que se me vino, apenas me hiciste la pregunta, es que yo me llevaría One Step Beyond de los Madness. Muy buena Ese decisión. me lo llevaría, ¿ah? Porque un poco porque uno se siente ya al borde de dar ese paso, ¿no? El paso al más allá. Y pasos Entonces más yo allá. digo, no, con es claro, y además suenan esas sirenas de barco y todo, yo lo encuentro formidable. ¿Ah? Ah, Ese es Nightboy to uno. Cairo, sí, ese Sí, disco, sí, claro, ¿no? maravilla. Pues eso. Mira, ese es uno. Ahora,
si me aprietas, a mí me parece que los Police tienen un espacio más que meritorio en este quehacer, ¿no? Yo creo que eso me lo llevaría cualquiera de los álbumes, porque encuentro que son unos tremendos músicos, unos tremendos músicos. Me encanta lo que hace The Police a lo largo de su desempeño, ¿no? Eh, ese también me buscaría uno para llevármelo. Y déjame pensar en algún otro que tenga por ahí. Eh, que quizás, quizás, digamos, Drums and Wires de los XTC, ¿no? Buenísimo, buenísimo, pura joya, Sí. pura joya. Es- Esos serían estos tres, pero la verdad es que quisiera llevarme un montón más porque no me voy a ir así nomás a una isla, ¿no? Me imagino. Bueno, ahora que todo se puede Claro, llevar en un reproductor de música, ya yo creo. no hay que estar cargando. Me lo imagino a usted corriendo Oye, por los aeropuertos con los no, así libros. dicen, pero tú sabes que yo detesto los reproductores y todas esas cosas. Yo Sí, soy amante del objeto. sí, Para mí sí, es indispensable el disco, el disco. sí, Yo colecciono discos. sí. Yo no, y lo que tengo aquí en el computador son mis propios discos, ¿no? Yo soy viejo, po. Entonces, para mí Spotify y todas esas cosas no me vengan con cuentos. Mire, de ahí le mando una foto de Sí, mi colección de cassettes. Porque uno de repente, por qué alguien se va a comprar un cassette? Era la misma explicación que uno tenía que dar cuando se compraba un vinilo y la gente decía, pero si no hay tocadiscos. Bueno, dejemos esa conversación para otro momento, pero le quería mencionar algo de que yo cuando hice la tesis en la cual se inspiró el espacio Lejos de la Multitud, lo contacté a usted primero y luego a Felipe Raurich, que ajá, lamentablemente él no me alcanzó a responder hasta que ya había entregado la tesis, pero tengo sus respuestas y él, dice algo muy interesante, que usted, me acuerdo que cuando conversamos el año 2019, describió a las bandas del New Wave que mostraron al final de la existencia de Nueva Dimensión como exactamente. un revival del pop, la continuidad de los Beatles. Así Raurich, es, así Raurich, es. por su parte, me mandó una lista. Voy a hacer una pequeña selección con algunos artistas que mostraron porque a mí me impactó así. Buzzcocks, The Undertones, The Jam, Pere Ubu, Chrome. Justamente estábamos conversando recién con Miguel. Estábamos hablando de Glaxo Babies, que Television, Gang of Four, 999, Peel, Lydia Lunch, Orange Juice, Altered Image, The Stranglers y The Damned. Hay mucho más, pero esa es como la selección porque quería mostrar de que ustedes tenían el pulso ya en 1980 de lo que en ese momento era la música nueva. Estos no eran los clásicos que se va a la fiesta indie, post-punk con cosas de 40 años. No, esto acababa de salir y ustedes lo estaban escuchando en el mismo momento, mientras Thatcher todavía estaba gobernando, mientras habían dictaduras en Chile. Y algo que me dijo Raurich explicando un poco por qué ustedes mostraban esto, y quiero saber si usted concuerda, hacía esta comparación, me decía que esta nueva música era como lo opuesto a la canción de protesta chilena, que los remitía a una nostalgia y a un sentimiento de tristeza de una derrota que les hacía daño. Y decía, queríamos una supervivencia más lúdica y queríamos compartir sutilmente a través de Nueva Dimensión un discurso nuevo y diferente para sobrevivir a la negrura de los tiempos que se daban. Entonces yo estaba pensando que justamente tengo aquí a dos personas, uno que es un creador musical y otro que es un difusor contracultural, y ustedes tenían claro que lo que estaban haciendo era una forma de ir contra la cultura que estaba en ese momento, como empujar de vuelta. ¿Cómo lo veían ustedes? Respóndanme en sus propias palabras. Miguel, ¿tú vas primero o...? Yo tengo un punto si quieres, no, Diga nomás. no, es que yo no estoy tan seguro de que haya sido tan en ese estilo, ¿no? Ujú. Que se hizo más evidente, digamos, en el planteo de los prisioneros respecto de la música del canto nuevo, ¿no? Nosotros teníamos en Concepción un arraigo interesante con la música folclórica, pero con la música folclórica más tradicional, ¿no? O sea, Entiendo. Sí. entonces, yo no, yo no.
yo sé que sufríamos un poco, digamos, con esas cosas y lloriqueábamos en las peñas a veces, pero no siento yo que nuestro planteo haya tenido que ver con reaccionar contra eso. Yo Perfecto. tengo la impresión de que fue mucho más reactivo con la música progresiva, que Que era la que ustedes mismos habían, nosotros mismos habíamos venido difundiendo. Entonces nos encontramos en una intríngulis muy singular porque empezamos a poner New Wave y empezamos a recibir airadas protestas de nuestros oyentes que nos consideraban traidores porque nosotros habíamos instalado una conceptualización de la música no comercial y una pila de películas que nos pasábamos nosotros mismos y que cuando los oyentes empezaron a escuchar este viraje hacia una música tan elemental, sencilla y comercial, se indignaron. Esa fue nuestra gran reacción, yo creo. Había un tedio, estábamos aburridos de escuchar eh, los últimos, las últimas producciones de los progresivos, porque eso ya había quedado atrás. De hecho, habíamos empezado a escuchar un poco de jazz, porque buenísimo. este fue, pero no comparto yo con... Quizás Felipe tenía esa visión o con el paso Sí, del sí. tiempo. Miguel, ¿cuál sería como tu visión? Porque lo tuyo partió, como me contabas, un poco Yo después. creo que, sí, bueno, yo me fui un poco a la cochihuahua de los cassettes que le llegaban a mi hermano. Yo como hermano menor iba un poco a la cochihuahua y ahí empecé a conocer todo esto, pero yo creo que Marco ha dicho una palabra clave aquí que es el tedio. Yo creo que el tedio fue un motor importante, man, porque al final todo eso, ese como rebuscamiento de los virtuosismos y casi como ser el globetrotter de la música, de lucirse tocando, no, por lo menos a mí no me representaba, me aburría directamente. Entonces, escuchar esta nueva música que traía una frescura y que, claro, y para toda esta peña como pseudo intelectualoide más hipona de aquella época, como que las cosas simples eran como superficiales, como que había una suerte como de, de mirarlo en huevo, mirar a huevo, que estos buenos que tocan tres notas, tres acordes, como una wea puta sacrílega con la música. Pues. Entonces, nosotros no, pues yo encuentro que yo personalmente lo que siempre me pareció interesante de toda esa movida que era la búsqueda de la singularidad de todas las bandas. Cada banda trataba de ser más diferente o más creativa que la otra. Y eso es súper interesante porque sobre todo a día de hoy que es todo lo contrario. Mientras más parecido o el hook es más reconocible, es como mejor. Como que los estilos se uniformizan todos. Entonces, antiguamente había esa búsqueda de la singularidad que a mí me parece muy interesante y muy rescatable Oye, por ahí. Y lo otro, respecto a lo que dijiste al principio, yo personalmente nunca tuve conciencia de estar haciendo algo así como trascendente de algo o en búsqueda de una pseudo trascendencia, sino que había una cosa más que tenía que ver con romper este tedio y esta cosa, pero era algo que compartíamos entre los pares, digamos. ¿No? Había como un sentido, es más, siempre pensábamos como que, por eso también hay tan pocas grabaciones y cosas, porque siempre he pensado que había poca visión de futuro, como que nosotros pensábamos que no íbamos a morir más jóvenes, que no iba a pasar nada, ¿cachai? O que le sea, iba a caer una bomba había nuclear y que algo como un pseudo espíritu no future, como que pasémoslo bien ahora, conozcamos estos grupos y conozcamos todo lo nuevo que viene. Eso era lo que nos motivaba, Oye, y si te puedo pedir creo. un favor, porque quizás la gente que está escuchando esto, ellos no saben cómo tu tío te mandaba música, te hacía llegar música, tú vivías en otra ciudad, si puedes contar un poco eso, ¿qué música te mandaba y cuál tú sientes que fue la que más te impactó? Chuta, claro, nosotros vivíamos en La Unión, que convengamos un lugar que llueve el 80% del tiempo, entonces la vida transcurre muy indoor y una de las actividades eh, principales que teníamos con mi hermano y en mi casa era sentarnos al lado del pick-up a escuchar música. O la música que llegaba vía Concepción de Marcos,
del programa Nueva Dimensión, que nos mandaban algunos programas, o un millón de cosas nuevas, po. ¿Y qué me impactó a mí? Puta, los Clash fueron bastante angulares en su momento, Sandinista, con London Calling, todos esos discos. Gang of Four también, The Wire. Yo diría que Gary Numan también me gustó mucho, Ah, buenísimo, yéndose para el lado más synth pop. buenísimo. Eh, mm, no sé, una infinidad de música nueva, pero era todo tan fresco que realmente nos emocionaba. Era emocionante cuando llegaban esos cassettes, po, ¿no? Era como, llegaron refuerzos, Era como la Navidad, así como que, oh, llegaron más o regalos. menos, Sí, más o o sea, menos. y el profesor, perdón, el profesor, el doctor, porque al final es un profesor para todos nosotros, y usted ha dictado clase, usted como que tiene como esa cosa de compartir su conocimiento, o sea, porque, o sea, si me pusiera a hacer como una lista de todas las bandas, hasta el Yogi de Emociones Clandestinas me decía, oh, sí, me mostró, no, no me acuerdo qué bandas eran, creo que era Stranglers o The Jam, y yo los vine a conocer aquí en Santiago en los años 2000. O sea, decía, escucharlos en ese momento, ¿cómo debió haber sido para uno haber tenido? Porque también una cosa que se daba mucho aquí en Chile, no sé si ustedes se acuerdan, de que los cassettes circulaban pirateados, sin la portada, sin las letras. Entonces era como todo muy precario, no habían revistas tampoco para informarse. Y ustedes como a pulso, o sea, me refiero a ustedes como la gente que hacía shows de radio, eran como los instigadores un poco a no aceptar esa cultura que existía, la cultura del tedio, que en el libro de los Pinochet Boys, está acá, lo definían muy bien como la nada. Ustedes nadaban en la nada, así como... yo trato de acordarme, yo tenía como 3 años en el año 80, entonces no tengo muchos recuerdos. ¿Cómo era vivir en esa... Yo me lo imagino como un páramo cultural Chile, o sea, muy alejado de todo. ¿Alguno de ustedes tiene una opinión? Yo estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en esto de mandar cassettes para la Unión. Era la vocación del DJ, po, weón. ¿Qué otra cosa podía hacer uno, digamos? Uno escuchaba y rápidamente quería que los demás escucharan. Era muy importante transmitir eso que estabas escuchando tú, con ese entusiasmo además que nos estaba produciendo. Me hace mucho sentido el tema de la diversidad de Miguel, la diversidad de grupos, digamos, que cada grupo con su manera singular de plantearse en este espectro de la New Wave, ¿no? Entonces, claro, llegaban cosas y las ganas de mandar y que todo el mundo escuchara estas cosas eran incontrolables. Entonces, uno disparaba cassette para allá eh, todo el tiempo. Y Es amigo, y Bueno, así. interesante. ¿Ah? hay una suerte ahí de tema familiar que siempre en la familia hay una tradición de melómanos, no así de músicos, ¿ah? Es curioso eso, porque siempre fue mi abuelo, el papá de Marco, era un gran operático y mi madre rock and roll y siempre habían discos y siempre la música era algo que realmente era significante para nuestras vidas, no era una cosa baladí, digamos. Entonces, Giraba en torno siempre a estábamos la atentos a esas música. cosas. Porque Oye, años después me di cuenta que no para todo el mundo es tan significativa la música, po. sí, Y yo me sorprendía, es curioso porque no uno se entendía. apasiona y toma este disco, te va a gustar, y de repente a uno, años después le dicen, yo escuché a Pixies gracias a ese cassette que me grabaste. O sea, genial, genial que haber hecho algo positivo por otras personas, por amor al arte, pero por amor al arte ajeno. Y esa cuestión es como mucho más apreciable porque todo el mundo quiere que conozcan su arte. Y una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo de la reunión. Pero quería, mire, doctor, porque usted ve cómo funcionan los fenómenos así como de la transmisión de ciertos organismos biológicos. Y usted a sus sobrinos les regalaba cassettes y eso terminó generando una cepa nueva de música en Chile que no me voy a meter en la discusión pedante si era punk, post-punk, new wave, era Pinochet Boys. Pero otras cosas que usted le mostró, por ejemplo, a Jorge González y a Claudio Narea, ellos terminaban agarrándose una cosa que era como más de Police. Entonces, la dicotomía, no quiero hacer como comparaciones, que siempre son odiosas,
sino por el hecho que tengo de que, y esta pregunta va para los dos, así que me responden cada uno a su manera. Miguel, ¿ustedes eran como más, les interesaba más lo contracultural y creen que quizás los otros chicos de los prisioneros les interesaba más ser masivos? No, no sé si los prisioneros querían ser más vivos, eran más listos que nosotros, no. Pero, pero, claro, nosotros éramos más desordenados, que los prisioneros en esa época eran casi canutos, po, eran como otra onda. Súper, o sea, el ingenio Jorge siempre fue, po, o sea, un weón muy ingenioso, una persona muy inteligente, pero, pero nosotros nos interesaba más, nuevamente me repito, como los pimientos que ¿Me quedé pegado yo o se quedó pegado? Se nos quedó pegado. Oh, se nos quedó pegado para arriba. Si quiere, doctor, comentar sobre eso mismo. Oye, no, yo estaba pensando a propósito de esto que decía Miguel de que eran como canutos. Claro, eran unos cabros súper sanos, súper sanos. Yo me acuerdo que tomábamos el té en mi casa, ellos iban para allá a buscar los discos, ¿no? A escuchar y a llevárselos, ¿no? Y llevaban y traían. Y bueno, claro, pero siempre fue posible detectar la genialidad de Jorge, la genialidad y el resentimiento que el tipo tenía. El tipo tenía dentro del alma, digamos, un deseo tremendo de golpear, ¿no? Y yo creo que se le presentó como anillo al dedo a ellos esto del post-punk o del New Wave, ¿no? Porque encontraron ellos esa misma energía en las cosas que escuchaban. Así que eso. Ahora, ¿cuánto eso influyó en que terminaran siendo tan populares como fueron? Yo creo que hubo una mezcla y un encuentro virtuoso entre la energía de Jorge, su creatividad también, y la conducción de Fonseca. Yo creo que Fonseca fue un buen manager de los prisioneros. Lo llevó por buen camino. Supo hacer la pega. Le costó decidirse, ¿eh? A Eso Carlos. mismo voy a ¿Ah? Le preguntar costó, porque sí. Le por lo que costó recuerdo, decidirse, sí, pero al final se animó y armó la cuestión, que yo creo que fue muy importante. sí. Oiga, doctor, muchas gracias por esta entrevista. Si tiene algo más que agregar respecto al libro, alguna recomendación, otras cosas que vienen, eh, si le puedo preguntar, ¿cómo terminó en el video? Sí, dime, dime. Sí, 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 no, no, te iba a decir que el libro tiene una banda sonora, trae, digamos, ¿Un playlist? un, ¿ah? ¿Como un playlist? Trae un playlist, claro, tú Ah, entras al playlist con ¿cómo se llama? Estos códigos QR, el QR. con un QR y hay 107 canciones, 107 canciones, La voy a, re- que son Voy New a, Wave. voy a intentar conseguirme una copia porque me interesa leerlo y reseñarlo, ¿ya? Pero muchas gracias por su tiempo. Miguel quedó perdido en el espacio. En algún momento volverá, pero después le voy a escribir para agradecerle sus comentarios porque me interesa mucho. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su esfuerzo y voy a intentar dar a conocer este libro a todas las personas que conozca de mi círculo, ¿ya? Que te vaya súper bien. Y usted también, lo voy a pasar a visitar Gusto algún verte. día. Nos ponemos de Sí, acuerdo. encantado, Eso. encantado. Cuídese Chau, chau. mucho. Hasta luego. Igual.